«Dame a la gorda», dijo el hombre de la montaña. Después de que le ofrecieran 10 novias por correspondencia, «Dame a la gorda», dijo el hombre gigante de la montaña. Su voz rodó por la plaza abarrotada como trueno distante, silenciando la risa y los susurros. Copperridge nunca había visto tal espectáculo. 10 novias por correspondencia, traídas al oeste en carretas pulidas, se pararon en fila como ganado en un bloque de subasta. Los hombres, rancheros, comerciantes, buscadores, eligieron rápidamente, llevándose orgullosamente a mujeres jóvenes esbeltas que sonreían con cortesía forzada. Pero Cordelia Delia Murphy permaneció. 28 años, caderas anchas, rostro suave, su marco pesaba pesado contra su vestido sencillo. Había cruzado medio continente por un esposo. En cambio, fue dejada sola. Un cuerpo extra, un error clerical, una broma cruel. «Demasiado gorda para casarse», se burló un hombre. «No durará una milla aquí arriba», rió otro. Las mujeres ya elegidas miraron hacia otro lado, avergonzadas por ella. Delia miró la tierra bajo sus botas, sus mejillas ardiendo de vergüenza. Cornelius Weatherby, el hombre de negocios resbaladizo, que había arreglado el espectáculo, se aclaró la garganta. «Bueno, caballeros, parece que tenemos una novia sin vender. ¿Algún interesado?» Su sonrisa era afilada como un cuchillo. «Seguramente alguien aquí puede usar una mujer resistente». La multitud estalló en burlas. Y entonces llegó el sonido, el golpe pesado y deliberado de cascos en adoquines. Un caballo más alto y ancho que cualquiera visto en el pueblo llevó a un hombre tallado de las montañas mismas. Jeremiah Stone, conocido en susurros temerosos como Pico Trueno, se bajó de la silla. Imponente, marcado por clima y desierto, sus ojos grises escanearon la fila. Luego se fijaron en Delia. «Me la llevaré», dijo sin dudar. «La gorda». Jadeos, murmullos. La sonrisa de Weatherby vaciló. La multitud retrocedió del tamaño y silencio de Jeremiah. Delia levantó la cabeza por primera vez, su corazón tronando en su pecho, mientras la sombra del hombre de la montaña cayó sobre ella. Delia Murphy no siempre había sido considerada sin valor. En Boston había sido la confiable, la hermana que se levantaba antes del amanecer para atender a hermanos menores, la hija que mantenía los libros de su padre en orden después de que su madre muriera. Pero con demasiadas bocas que alimentar y muy poco dinero, su familia silenciosamente decidió que era prescindible. Una agencia de novias por correspondencia en San Francisco ofreció una solución: enviarla al oeste, que otro hombre tomara responsabilidad. Había abordado el tren con esperanza temblorosa, aferrando una pequeña bolsa de linos cosidos a mano y una Biblia. Soñó que tal vez, solo tal vez, en algún lugar, podría haber un hombre que pudiera ver su valor más allá de la carne extra en sus huesos. Pero Copperridge no tenía tal misericordia. Las otras 9 novias habían sido delgadas, pálidas, delicadas. Fueron elegidas rápidamente, desfiladas con promesas de casas de rancho y reclamos de oro. Delia se había parado silenciosamente mientras la multitud se encogía, su corazón hundiéndose con cada novia tomada hasta que solo ella permaneció en la plataforma. «Es un error», anunció Weatherby con un suspiro teatral. «Pero tal vez uno de ustedes, caballeros finos, tiene gustos inusuales». La risa ondulé. Un minero borracho gritó: «No me la llevaría ni si me pagaras». Otro añadió cruelmente: «Demasiado gorda para montar caballo, lo matará con su peso». Delia se mordió el labio hasta saborear sangre. Había soportado insultos toda su vida, pero nunca antes frente a tantos ojos, nunca con su futuro en juego. La vergüenza presionó pesada en su pecho hasta que apenas podía respirar. Y entonces, Jeremiah Stone. La multitud se partió como trigo ante un arado mientras se acercaba.
Era un hombre del que se hablaba en historias más que en hechos. Algunos decían que había matado un oso pardo con sus propias manos. Otros juraban que era medio salvaje, un ermitaño que no había hablado con otra alma en años. Era más alto que cualquier hombre que Delia hubiera visto. Sus hombros lo suficientemente anchos para llenar una puerta. Su barba era espesa, rayada de gris hierro, y sus ojos eran del color de nubes de tormenta reuniéndose. La mayoría de los hombres miraban a Delia con burla o lástima. Jeremiah la miró como si midiera su fuerza. «Dije que me la llevaré», repitió, su voz baja pero inflexible. Alcanzó su abrigo y puso una bolsa pesada que tintineó con monedas de oro. $500, el doble de su precio pedido. Weatherby parpadeó momentáneamente aturdido. «Señor Stone, seguramente una de las chicas más jóvenes». La mirada de Jeremiah cortó afilada como hoja de hacha. «No quiero una muñeca de porcelana, la quiero a ella». Los murmullos se alzaron más fuertes, escándalo e incredulidad mezclándose con miedo del gigante de la montaña. Nadie se atrevió a argumentar más. Las rodillas de Delia temblaron bajo su vestido. Ningún hombre la había reclamado jamás, no para matrimonio, ni siquiera para un baile, y sin embargo este extraño, temido y susurrado, la había elegido sin dudar. «Ven», dijo Jeremiah simplemente, extendiendo su mano masiva. Delia dudó, mirando la palma callosa, luego los ojos arriba. No eran crueles ni burlones, solo sostenían certeza. Temblando, puso su mano en la suya. Mientras la llevó lejos de la multitud burlándose, susurros los siguieron como humo. «Está loco. Se la comerá viva. La bestia se ha llevado a la chica gorda». Pero por primera vez, desde llegar a Copper Ridge, Delia sintió un parpadeo extraño en su pecho. Algo peligrosamente cerca de esperanza. Las ruedas de la carreta crujieron mientras dejaron Copper Ridge atrás. Las burlas de la multitud aún hacían eco débilmente en los oídos de Delia, pero con cada milla que el pueblo desapareció en polvo, el aire se volvió más limpio, y el silencio de la tierra abierta se envolvió alrededor de ella como una capa. Jeremiah se sentó en las riendas, hombros cuadrados, diciendo poco. Los caballos de tiro se movieron a paso firme, su aliento humeando en el aire fresco de primavera. Delia se sentó junto a él, aferrando su bolsa firmemente, insegura si debería hablar. Finalmente, él rompió el silencio. «¿Tienes hambre?», parpadeó sorprendida. «Un poco». Jeremiah alcanzó detrás del banco, sacando un pequeño paquete de tela. Adentro había cecina, pan duro y un frasco de lata de agua. Se lo entregó sin mirarla, ojos fijos en el sendero adelante. Delia dudó. En casa, la comida siempre había sido un arma. Su madrastra llamándola codiciosa, sus hermanos arrebatando bocados para burlarse de su apetito. Pero la ofrenda de Jeremiah no llevaba malicia. Comió silenciosamente, la cecina salada calentando su estómago. El sendero serpenteó hacia arriba en bosques de pino. La nieve aún persistía en huecos sombreados, aunque brotes verdes empujaron obstinadamente a través del deshielo. Mientras más alto subieron, más delgado se volvió el aire. Las piernas de Delia temblaron cuando Jeremiah detuvo la carreta para dar descanso a los caballos. «Montarás», dijo simplemente. La guió a uno de los caballos con gentileza sorprendente para un hombre tan grande. Esperó que se burlara de su peso, pero ajustó la silla y riendas como si fuera carga preciosa. Mientras presionaron, Delia se atrevió a una pregunta. «¿Por qué me elegiste? ¿Verdaderamente?» Jeremiah caminó junto al caballo, su zancada larga e incansable. Por un momento pensó que la ignoraría. Entonces habló. «Porque pareces alguien que ha tenido que soportar». La miró, sus ojos atrapando los suyos. «La vida allá arriba te probará. Rostros bonitos no duran tormentas de invierno. Pero valor,
Eso dura. La garganta de Delia se apretó. Nadie había hablado jamás de su peso sin crueldad. No había dicho que era fuerte a pesar de ser grande. Había dicho que parecía fuerte porque soportaba. Esa noche hicieron campamento en un pequeño claro. Jeremiah construyó un fuego rápidamente, apilando troncos para que las llamas saltaran alto. Entregó a Delia una manta gruesa hecha de pieles de lobo. Luego se dispuso a cocinar frijoles y cerdo salado en una olla de hierro. Delia lo observó desde el otro lado de la luz del fuego. Se movía con eficiencia practicada, cortando madera, revisando los caballos, ajustando el fuego. Pero nunca ladró órdenes o la trató como una carga. Cuando trató de ayudar, simplemente asintió, dejándola traer agua del arroyo y revolver la olla. Comieron en silencio, pero era un silencio de compañía, roto solo por el crepitar del fuego y la llamada distante de un búho. El cuerpo de Delia dolió del viaje. Sin embargo, su corazón se sintió más ligero de lo que había estado en años. Cuando bostezó, Jeremiah extendió un saco de dormir cerca del fuego. «Duermes aquí, mantendré guardia». Sus cejas se fruncieron. «¿No necesitas descanso?» Se encogió de hombros. «Dormiré cuando el fuego arda abajo. Los lobos merodean en estas partes». Delia se acostó, el calor de las llamas arrullándola. Lo observó mientras sus ojos se volvieron pesados. Se sentó en un tronco, rifle a través de sus rodillas, ojos escaneando la línea de árboles. Parecía menos una bestia y más un centinela tallado de piedra, guardándola a través de la noche. Al amanecer, despertó para encontrar una taza de lata de café caliente esperando junto a su saco de dormir. Jeremiah ya estaba ensillando los caballos, su aliento nublándose en el frío matutino. Los días pasaron en ese ritmo. Viaje, fogatas, bondades no habladas. Lentamente, el miedo que había anudado el pecho de Delia comenzó a aliviarse. Se encontró tarareando viejas melodías irlandesas mientras cocinaba. Jeremiah nunca dijo mucho, pero a veces lo pescó con la comisura de su boca temblando hacia arriba, como si sus canciones agitaran algo largamente enterrado. En el cuarto día, mientras llegaron a las estribaciones del Pico Trueno, Delia se detuvo para recuperar el aliento. Se volvió y vio el mundo extendido ancho bajo ellos. Valles infinitos, ríos brillando como plata, bosques extendiéndose al horizonte. «Es hermoso», susurró. Jeremiah se detuvo junto a ella, su marco masivo proyectando una sombra a través del sendero. Siguió su mirada al horizonte, luego dijo silenciosamente: «Es hogar». Por primera vez, Delia se dio cuenta de que podría pertenecer a algún lugar también. Cuando la cabaña finalmente llegó a la vista, Delia se detuvo en seco. Había esperado una choza cruda de troncos, el tipo de vivienda que apesta a humedad y soledad. Pero lo que se alzaba ante ella era un hogar, un verdadero hogar. Construida de masivos maderos de pino, la cabaña de 2 pisos se posó en la pendiente como una fortaleza, su techo inclinado alto contra nieves pesadas, humo curvándose firmemente de una chimenea de piedra. Ventanas anchas dejaron entrar la luz de la tarde. Un porche se envolvió alrededor del frente, su barandilla tallada con patrones de oso y águila, cada línea cortada a mano. La boca de Delia se abrió. ¿Construiste esto? Jeremiah ató el equipo de la carreta, cepillando a serrín de sus manos. Cada viga, cada clavo martillado yo mismo. Me tomó cerca de 12 años. Adentro, el calor la golpeó como una ola. El gran hogar de piedra brilló con fuego, una tetera de hierro fundido humeando gentilmente. Pieles de animales y alfombras gruesas suavizaron el suelo. Estantes forrados las paredes, llenos no con trofeos de caza como esperaba, sino con libros, cientos de ellos, revistas médicas, Shakespeare, un atlas gastado con uso. Una mesa larga se paró bajo la ventana,
resistente y pulida suave. En ella se sentó un violín, brillando en la luz del fuego. El corazón de Delia latió. Esta no era la guarida de una bestia. Este era un santuario. «Dormirás arriba», dijo Jeremiah, llevándola a un cuarto con una cama ancha de plumas, colchas dobladas pulcramente encima. Una jarra de agua fresca esperó en la mesita de noche. Un florero de ramas de pino se paró en la ventana, verde y fragante. «Es tuyo». Delia tocó la colcha con dedos temblorosos. Nadie había preparado jamás un espacio para ella antes. En casa siempre había sido empujada a esquinas. Le dijeron que ocupaba demasiado espacio. Aquí Jeremiah le había dado un cuarto más grande que cualquier cosa que había conocido. Esa primera tarde, cocinó una comida con lo que encontró en la despensa. Frijoles, cerdo salado, cebollas. Jeremiah observó silenciosamente mientras se movía por la cocina, su volumen llenando la puerta. Cuando puso la comida ante él, inclinó la cabeza en agradecimiento, su voz baja pero firme. «Cocinas como alguien que conoce el hambre». Delia se ruborizó. «Y comes como alguien que ha estado solo demasiado tiempo». Una sombra parpadeó a través de su rostro marcado, pero entonces dio el más pequeño de asentimientos. Los días que siguieron se asentaron en ritmo. Jeremiah se levantó al amanecer, partiendo madera con el tipo de fuerza que envió ecos por el valle. Delia despertó al sonido del hacha, el olor de resina de pino afilado en el aire frío. Pondría agua a hervir, hornearía galletas y a veces freía huevos cuando regresó de atender las trampas. Cuando la nieve cayó, barrió el porche, tarareando viejas baladas de Irlanda. Jeremiah nunca le pidió que parara. De hecho, más de una vez lo pescó pausando en la puerta, escuchando. Él le enseñó cosas también. Cómo cargar madera sin forzar su espalda. Cómo afilar un cuchillo hasta que pudiera cortar seda. Cómo poner una trampa para conejos. Una vez le mostró cómo disparar su rifle. Sus manos temblaron en la culata, pero se paró detrás de ella, sus manos masivas guiando las suyas. El disparo sonó, haciendo eco en la montaña, y ella rió, sorprendida por su propio éxito. Los labios de Jeremiah temblaron, casi una sonrisa. Cada gesto era pequeño, pero pesado. Siempre la dejó comer primero. Remendó un desgarro en su chal sin una palabra, las puntadas pulcras y firmes. Una mañana encontró un peine de madera en su mesita de noche, tallado por su propia mano, pulido suave como vidrio. Poco a poco, el miedo de Delia se desvaneció. Las voces del pueblo aún la perseguían, la risa, las burlas, pero se volvieron más tenues en el calor firme de la cabaña. Comenzó a verse no como una carga, sino como una mujer con un lugar. Una noche, mientras el viento aulló afuera y la nieve pegó las ventanas, Delia se sentó junto al fuego cosiendo. Jeremiah tomó el violín de su estuche. El arco se deslizó a través de las cuerdas, llenando la cabaña con un himno doliente. Sus ojos se cerraron, y por un momento, la máscara dura como piedra de su rostro se suavizó. Delia escuchó, su corazón doliendo por la pena en las notas. Cuando la canción terminó, susurró. «Eso fue hermoso». «Era la favorita de Mary», dijo silenciosamente. «Mi esposa, antes de que muriera». El silencio colgó pesado. Delia alcanzó a través de la mesa, poniendo su mano sobre la suya. «Lo siento». No se retiró. Sus dedos, ásperos y callosos, se cerraron gentilmente alrededor de los suyos. Era la primera vez que la había tocado sin necesidad. Y era la primera vez que Delia se dio cuenta de que quería que lo hiciera. La primavera derritió las nieves profundas del Pico Trueno, convirtiendo arroyos helados en torrentes y llenando los valles con nueva vida. Por un tiempo, Delia y Jeremiah vivieron en una paz que nunca había conocido. Sin embargo, la paz en la frontera siempre era frágil. Comenzó con susurros en el pueblo.
Cuando Jeremiah cabalgó para comerciar pieles y comprar harina, escuchó a los hombres de Crawford agitando problemas en el salón. Dijeron a cualquiera que escuchara que Jeremiah Stone había secuestrado a su novia, que la irlandesa gorda estaba siendo mantenida contra su voluntad en una prisión de montaña. «Lo creerán», murmuró Jeremiah cuando regresó, lanzando su rifle contra la pared. Su mandíbula trabajó duro, como si masticara la mentira como cartílago. Delia levantó la vista del pan que estaba amasando, su estómago volviéndose frío. «¿Qué quieres decir?» Se paseó, botas moliendo contra las tablas del suelo. «Crawford está extendiendo veneno. Dice que tiene papeles de Weatherby, probando que eras propiedad de su compañía. Afirmará que te robé». Sus manos temblaron en la masa. «¿Propiedad? Pero elegí venir contigo». Los ojos de Jeremiah se suavizaron, mientras encontraron los suyos. «Lo sé. Pero hombres como Crawford no se preocupan por la verdad, se preocupan por el oro». Delia se sentó, sus rodillas débiles. Toda su vida había temido no ser más que equipaje, algo para ser negociado o descartado. Ahora el mundo amenazaba con quitar incluso la dignidad frágil que había comenzado a construir. Y peor, vio algo más en los ojos de Jeremiah. Culpa. «¿Qué es lo que no me estás diciendo?», preguntó silenciosamente. Se quedó quieto. Por un largo momento, el fuego crepitó entre ellos, llenando el silencio. Entonces respiró largo. «Hay plata en estas montañas», dijo. «Una veta más rica de lo que la mayoría de los hombres verán jamás. La encontré años atrás, después de que Mary y Thomas murieron. La mantuve secreta. No quería el pueblo, no quería la codicia. Pensé». Su voz se cortó. «Pensé que estaba maldita, que la montaña tomó mi familia como castigo por encontrar su tesoro». La respiración de Delia se cortó. Lo miró, viendo no al gigante de montaña inquebrantable, sino a un hombre inclinado por dolor y superstición. «¿Y ahora Crawford sabe?» Jeremiah asintió. «¿O sospecha? Suficiente para agitar problemas». El peso de su secreto presionó sobre ambos. Delia sintió el miedo de perder la vida que habían comenzado juntos. También sintió algo más afilado, dolor de que hubiera llevado tal carga solo, nunca confiando en ella hasta ser forzado. «Deberías habérmelo dicho», susurró. Sus hombros se hundieron. «No podía. No después de la vida que tuviste siendo tratada como si no fueras nada. No podía soportar que pensaras que te traje aquí por riquezas. Quería que supieras, eras suficiente». Las lágrimas nublaron la visión de Delia. Había pasado toda su vida invisible, no deseada, burlada. Y aquí estaba este hombre marcado y doliente, diciéndole que era suficiente. Aún así, el peligro presionó duro. «¿Qué harán?», preguntó. «Vendrán», dijo Jeremiah simplemente. Su mirada se volvió a la ventana, a los picos dentados más allá. «Y cuando lo hagan, nos pararemos». Esa noche, Delia yació despierta en la cama de plumas, escuchando a Jeremiah moverse abajo. Lo escuchó aceitar el rifle, apilar leña, preparándose como si la guerra se agachara justo más allá de la línea de árboles. El sueño la eludió. Volvió sus palabras en su mente. «Eras suficiente». Por primera vez, se dio cuenta de que no tenía miedo de Crawford, ni siquiera de las mentiras. Lo que la aterrorizó fue el pensamiento de perder a Jeremiah. A balas, a barras, a desesperación. Al amanecer, cuando Jeremiah salió al porche, encontró a Delia ya ahí, chal apretado alrededor de sus hombros, ojos fijos en el sol naciente. «Si vienen», dijo, su voz firme a pesar del miedo en su pecho. «Entonces lucharé junto a ti». La miró entonces, realmente miró, y algo no hablado pasó entre ellos. No bestia y carga, no rescatador y rescatada, sino socios, y tal vez,
Solo, tal vez. Algo más. El primer disparo llegó al anochecer. Delia estaba poniendo tazones de guiso en la mesa cuando el crepitar de un rifle partió el silencio. Un panel de vidrio se destrozó sobre el hogar, esparciendo fragmentos en el fuego. Jeremiah ya se estaba moviendo, arrastrándola al suelo, su voz baja pero firme. «Están aquí». Crawford había venido con 6 hombres armados, sus antorchas parpadeando en la oscuridad creciente. Rodearon la cabaña como lobos gritando demandas. «Stone, saca a la perra gorda. Pertenece a la compañía de Weatherby por ley, y veremos justicia hecha». El estómago de Delia se apretó ante el veneno en sus voces, pero Jeremiah solo cargó una bala en su rifle. La miró, ojos firmes, como si hiciera una pregunta sin palabras. Ella respondió agarrando la escopeta que había presionado en sus manos días antes. El asedio comenzó. Disparos crepitaron contra paredes de madera, pero Jeremiah había construido esta cabaña para soportar tormentas de montaña. Los troncos resistieron. Disparó a través de ranuras estrechas que había cortado en las contraventanas, cada disparo medido. Delia cargó cartuchos con manos temblorosas pero determinadas, sus nudillos blanqueando con cada clic. Las horas se extendieron como años. Las antorchas iluminaron la nieve afuera, sombras retorciéndose. La voz de Crawford se alzó sobre el estruendo, aceitosa y cruel. «No es tu esposa, Stone. Es mercancía. Le daré una cama fina en San Francisco, más fina de la que tú jamás podrías». El corazón de Delia surgió con rabia. Por tanto tiempo había creído esas mentiras, que era menos que indigna una carga. Ya no. Se paró en la ventana, levantó la escopeta y disparó. La explosión dispersó a los hombres de Crawford, silenciando sus burlas por un momento sin aliento. Jeremiah se volvió, ojos ardiendo con orgullo. «Esa es mi chica». La pelea rugió toda la noche. Los hombres trataron de asaltar el porche. Jeremiah los encontró con fuerza bruta, balanceando la culata de su rifle como un martillo. Delia arrastró cubos de agua para apagar llamas cuando trataron de prender las paredes. Humo y pólvora llenaron el aire, asfixiante y caliente. Justo antes del amanecer, Crawford mismo se forzó adentro, revólver desenfundado. Su mirada se fijó en Delia, sudor goteando por su rostro. «Vendrás conmigo, chica», gruñó, «o mataré a tu bestia». Jeremiah se interpuso entre ellos, sangre rayando su brazo de una bala rozante. «La tocarás sobre mi cadáver». La burla de Crawford se amplió. «¡Que así sea!». El disparo sonó. Pero no era de Crawford. Delia había levantado su arma, sus manos finalmente firmes. Humo se curvó del cañón. Crawford se tambaleó, shock grabado en su rostro, antes de colapsar a sus pies. Siguió silencio. Afuera, los hombres restantes huyeron a los árboles, su valor roto. El asedio había terminado. Jeremiah se volvió hacia ella lentamente. Su pecho se alzó y cayó, irregular de agotamiento, pero sus ojos ardieron con algo más profundo, algo inquebrantable. «Nos salvaste», dijo roncamente. Delia bajó el arma, sus brazos temblando ahora que había terminado. Lágrimas se derramaron por sus mejillas. «No, nos salvamos el uno al otro». Para cuando el sol se alzó, silencio cubrió el pico trueno. La nieve brilló como vidrio roto a través del valle, intocada excepto por las huellas manchadas de sangre de hombres que nunca se atreverían a regresar. Dentro de la cabaña, el fuego ardió bajo, lanzando luz ámbar suave a través de las paredes maltratadas. Delia se sentó en la alfombra del hogar, sus faldas chamuscadas en el dobladillo, sus mejillas manchadas de ceniza. Jeremiah se bajó junto a ella, cada movimiento pesado de fatiga. Su brazo estaba vendado donde había cosido la herida con manos temblorosas pero cuidadosas. Por mucho tiempo ninguno habló. El crepitar del fuego llenó el hueco entre ellos.
Finalmente, Jeremía alcanzó, dedos ásperos rozando los suyos. «¿Estás segura aquí?», murmuró. Las palabras eran grava, pero detrás de ellas había algo más gentil, algo que nunca había conocido. «Esta cabaña, esta montaña, es tuya ahora si la aceptas». La garganta de Delia se apretó. Nunca le habían ofrecido algo propio. No un hogar, no un nombre, ni siquiera la dignidad de elección. Y ahora este gigante de hombre, esta alma marcada que la había visto cuando nadie más lo haría, le estaba dando todo. Las lágrimas se hincharon calientes y se derramaron libremente. Se recostó en él, su cabeza descansando contra su pecho, escuchando el trueno firme de su corazón. Por primera vez en su vida, sonó como hogar. Afuera, el viento sacudió las contraventanas, susurrando de peligros aún por venir, del mundo que no los dejaría ser fácilmente. Pero aquí, en el círculo de sus brazos, a Delia ya no le importaba. La luz del fuego brilló en sus rostros mientras Jeremiah inclinó su cabeza cerca. «Juntos», dijo suavemente. Y Delia, su voz quebrándose pero segura, respondió: «Juntos». Historias de amor como la de Jeremiah y Delia nos recuerdan que a veces el rechazo del mundo nos lleva al único lugar donde verdaderamente pertenecemos. Una mujer, una vez burlada por su tamaño, encontró un hombre que vio su fuerza. Un hombre de montaña, una vez enterrado en dolor, encontró una socia que lo trajo de vuelta a la vida. Me encantaría saber, ¿desde dónde estás escuchando esta noche? ¿Aún crees que el amor puede alzarse sobre crueldad y duda? Comparte tus pensamientos en los comentarios y mantente cerca. Porque si crees en segundas oportunidades, la próxima historia está hecha para ti.